En este momento vamos a dar paso a la tarea evaluativa 2. Todavía corresponde al momento 1, que busca información descriptiva y explicativa que justifiquen los aspectos que usted consideró como insumos para diseñar su proyecto de intervención. En esta tarea, maestros, ustedes deberán brindar elementos de carácter descriptivo, pero además explicativo. Es nuestra primera tarea evaluativa que lleva argumentación. Por tanto, ustedes deberán tomar en cuenta no solamente describir, sino argumentar el porqué de algunos elementos. Para apoyar esta tarea, viene un artículo o viene en la distribución de tareas evaluativas una pregunta principal que aparte podrán abordar a través de 3 preguntas de andamiaje. Estas preguntas nos permiten dar respuesta a la pregunta principal, la cual es cómo las actividades que ustedes incorporaron en la planeación de su secuencia didáctica atienden las características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos de primaria, así como los contextos escolar, familiar y sociocultural identificados en su diagnóstico. Esta pregunta es para educación primaria, pero cada tarea evaluativa correspondiente a su nivel viene planteada en estos términos. Sí les recomiendo que consulten las tareas evaluativas de su nivel o de su especialidad. Esta primera pregunta generadora o principal, que llamaremos pregunta principal, podrá ser o dársele respuesta a través de las 3 de andamiaje. La primera pregunta de andamiaje, que dice cómo vincular las características de desarrollo y de aprendizaje con la planeación de su secuencia didáctica. ¿Cómo vincularon estas características, maestros? Que se note en el texto argumentativo que ustedes presentan que hacen relación entre estos 2 elementos. La segunda pregunta de andamiaje es aquella que nos dice cómo vincula los contextos escolar, familiar y sociocultural descritos en su diagnóstico con la planeación de su secuencia didáctica. Nuevamente tenemos que relacionar planeación didáctica a los contextos, pero no solamente describir el por qué ustedes seleccionaron tal o cual actividad, sino argumentar en base a lo que ustedes describieron en el diagnóstico del por qué la selección de esas actividades, por qué estas y no otras. Estos textos argumentativos deberán tener un aproximado, un máximo de 4.393 palabras y un mínimo de 1.796. Este máximo y este mínimo es para las 2 tareas evaluativas, que son la 2 y la 3, pero además el diagnóstico. Entonces, sí tomen en cuenta que será un aproximado de 1.200 a 1.400 palabras por tarea evaluativa. En el caso de esta que estamos abordando en este momento, que es la 2, más o menos una distribución de 1.200 a 1.400 palabras para argumentar estas 3 preguntas. La tercera de andamiaje nos dice de qué manera las actividades de la secuencia didáctica responden a las características de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. Aquí pueden abordar, maestros, un autor que describa las etapas de desarrollo o bien una teoría o un texto. Ya más adelante se les mostrará un video que los apoye a ustedes para que no se desesperen cómo saber argumentar, que esto es la parte que en los proyectos que se han revisado en etapas anteriores pues se muestra con más debilidad. La parte de argumentar, porque muchas veces nos quedamos solamente en la parte descriptiva o explicativa, entonces es necesario mostrar, describir y sobre todo explicar cómo, el porqué de la selección de las actividades o de los recursos que ustedes muestran. Para ello, maestros, el instituto les brinda nuevamente un formato que ustedes podrán editar, es descargable, por lo tanto solamente les pido que estén al pendiente de descargarlo para poder trabajar en él,
Les muestra la pregunta principal, que es como todas las actividades que ustedes incorporaron a su planeación atienden las características de desarrollo y de aprendizaje de sus alumnos en el grado o nivel que ustedes atienden, así como los contextos escolar, familiar y sociocultural identificados en su diagnóstico. Les mostramos un espacio donde ustedes deberán incorporar todas las ideas que ustedes crean necesarias para justificar o dar respuesta a estas preguntas. Una vez que dan respuesta a las 3 preguntas de andamiaje, están en posibilidades de armar un solo texto que dé respuesta a la pregunta principal. Lo que se busca es dar respuesta a la pregunta principal. Las de andamiaje nos permiten elaborar un solo texto para que al momento de subir a la plataforma tengan claro que solamente es un texto el que van a subir, y el texto no solamente debe ser descriptivo, sino ya abordamos esta parte del por qué argumentar y cómo argumentar. Gracias.